Muy buenas tardes a todos. La verdad es que quería, en primer lugar, en nombre de todos, dar las gracias a Casa de América por ofrecernos esta sala para la presentación del libro Cárdenas por Cárdenas, una biografía del presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, escrita por su hijo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. También quería agradecer igualmente al Ayuntamiento de Madrid la organización del acto y al editorial Debate del grupo Penguin Random House su colaboración y los ejemplares del libro que han puesto a la venta al fondo de la sala. Así también quería finalmente dar las gracias a la Embajada de México en España y el Instituto de México por su labor de apoyo, promoción y difusión del acto. Bueno, pues la verdad es que para ilustrarnos sobre la apasionante y decisiva figura, tanto para la historia de México como para la de España, de Lázaro Cárdenas, tenemos la fortuna de contar con tres personas de excepción, nacidas además entre 1934 y 1944, y en las que podemos considerar de alguna manera vitalmente de la misma generación, una generación que nace en tiempos convulsos de guerras civiles y mundiales, y que yo creo que en esa generación se concibe la política como un espacio de acción que ha de estar siempre presidido por la ética, los valores y la búsqueda del bien común. Pienso que sus discursos cruzados aportarán una gran estereofonía a este acto. Por un lado, escucharemos una voz del exilio exterior, la doctora en Derecho, profesora e investigadora Margarita de la Villa, quien, habiendo nacido en Madrid, salió de España en 1939 con sus padres y, después de un año en los campos de concentración franceses en el departamento de Finisterre, pudo llegar a México, país que le brindó la más generosa acogida al exilio republicano español por decisión del presidente Cárdenas. Ella estudió en uno de los colegios del exilio, el Instituto Luis Vives, e hizo los estudios de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Si hacemos caso de lo que dice Max Au, de que uno es del lugar donde hace el bachillerato, Margarita es más mexicana que española. Si bien después de años de trabajo en el Instituto de Derecho Comparado y en la Secretaría de Hacienda, volvió a residir en España, dirigiendo durante el periodo 1995-2000 la filial española de la editorial Fondo de Cultura Económica. Hay que decir que esta institución, creada en 1934 por Daniel Cosío Villegas, tuvo también una relación muy fructífera con la Casa de España, fundada en 1938 para acoger a intelectuales españoles invitados por el propio presidente Cárdenas, con objeto de que pudieran continuar con su labor lejos de la contienda civil. En 1940 cambió su nombre a la Casa de España por el Colegio de México, una de las instituciones más prestigiosas de investigación en ciencias sociales y humanidades. Bueno, frente al exilio exterior, evidentemente, en el largo periodo que va del año 1939 hasta la vuelta de la democracia en España en 1977, existió indudablemente un exilio interior, el de los vencidos que se quedaron en nuestro país. Aquellas personas y sus descendientes, contrarios a la dictadura del general Franco, lucharon y trabajaron durante 40 años para que volvieran a nuestro país esas instituciones, valores y principios que habían tomado refugio no solo físico, sino también simbólico en México. Entre estas personas se encuentra nuestra invitada, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena Castrillo, nacida en Madrid como Margarita de la Villa, 10 años después, en el año 44, y que ya desde los tempranos tiempos de su licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense en el 65 militaba políticamente contra la dictadura, en una época en que ello además conllevaba mucho riesgo personal, nada más y nada menos que en el seno del Partido Comunista, el logro de aquella época. Su trayectoria posterior es de todos conocida como abogada cofundadora del tristemente célebre despacho laboralista de Atocha y más tarde como jueza, cofundadora de la Asociación de Jueces por la Democracia y vocal del Consejo General del Poder Judicial y autora de diversos libros. Su percepción del exilio español en México y de la figura del presidente Cárdenas desde la España que rechazaba la gris dictadura franquista, yo creo que brindará una perspectiva ciertamente diferente de la primera. Y por último le daremos la palabra a México, a su biógrafo mexicano, que en este caso es, y qué difícil me parece a mí, asimismo hijo del presidente Lázaro Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano es ingeniero civil de formación, pero político de vocación. Y además de ser escritor y ensayista, es sobre todo uno de los actores esenciales y referentes de la política mexicana de estos últimos 50 años.
habiendo sido gobernador del estado de Michoacán, candidato a la presidencia de la República en 1988, cuando el apagón del sistema informático que contaba los votos dio la victoria al candidato oficialista Carlos Salinas de Gortari, y en 1994 también fue candidato a la presidencia. Fue fundador y presidente del Partido de la Revolución Democrática y posteriormente primer jefe de gobierno elegido democráticamente en la Ciudad de México en 1997. Y antes de iniciar el turno de palabras, nada más quería confesar que me siento especialmente honrado y emocionado por moderar esta presentación, pues yo, como tantos otros, soy fruto feliz de ese cruce y reencuentro fundamental de México y España que se gestó a finales de los años 30. Como nieto del exilio, nací en México DF, hijo de mexicano y española, y estudié y vivo en España con las dos nacionalidades y los dos corazones unidos, trabajando para medios de comunicación de ambos países que para mí son el mismo. Hay que decir que en la Ciudad de México, a donde voy a menudo, las grandes arterias que atraviesan la ciudad en Damero se llaman ejes, y uno de ellos, el que recorre la ciudad de sur a norte, atravesando el centro histórico de la ciudad, se llama Eje Central Lázaro Cárdenas. Y como tantas veces, la historia coincide mágica y simbólicamente con la toponimia. Lázaro Cárdenas ha sido el eje central y vertebrador de la historia de México en el siglo XX y al tiempo el eje central o viga maestra de la reconstrucción de los vínculos históricos, políticos, culturales y emocionales entre México y España. De su inmensa figura y su invaluable legado va a tratar esta presentación. Le doy la palabra a Margarita de la Villa. Muchas gracias. Gracias, señor moderador. Como comprenderán todos ustedes, para mí, por todas las palabras que han escuchado, es una oportunidad extraordinaria para volver a manifestar mi agradecimiento al presidente Cárdenas por haber brindado su apoyo a los vencidos y a todos los que salimos de España y de otros lugares de Europa para acogernos en la fértil tierra mexicana. Agradezco igualmente al Instituto de México por su colaboración, a la Embajada de México y principalmente, como es natural, al Ayuntamiento de Madrid, que está aquí representada por su alcaldesa, doña Manuela Carmena, y a la Editorial Debate también por su magnífica edición de un libro bastante difícil, no solo por el tamaño que tiene, sino porque intercala también fotografías y tiene una edición francamente muy cuidada. Como me dediqué un tiempo al año editorial, puedo dar fe de que se trata de un libro bien hecho. Hablando del libro, hecho nada menos que por el hijo del general Cárdenas, por don Cuauhtémoc Cárdenas, tengo que decirles que es un libro que no es una biografía al estilo corriente de las biografías. No es solamente una lista de nombres, de lugares y de efemérides, sino que aporta algo muy peculiar. Empieza y termina con un rasgo de ternura familiar. Primero, dedicándole el libro a su mujer, a sus hijos y a sus nietos, y después hablando de la infancia de su padre, desde el momento en que nace Lázaro Cárdenas, el 21 de mayo de 1895, en Jiquilpan. Veo que se llama Jiquilpan de Juárez en la actualidad. Jiquilpan pertenece al estado de Michoacán, muy amado por España desde hace muchísimos años, muchos siglos, porque hubo otro insigne español que amó muchísimo a Michoacán, que fue Tata Vasco o Vasco de Quiroga. Tata Vasco fue el nombre cariñoso que le dieron los indígenas de allí, a quien supo comprender, y además él tenía la idea de que se podía establecer en Michoacán nada menos que la utopía de Tomás Moro. Entonces ya pueden imaginar que se trata de un lugar con un sentido mágico, habiendo tenido estas dos personalidades que amaron al pueblo de Jiquilpan.
podemos considerar que la bibliografía que utiliza don Cuauhtémoc Cárdenas para el libro es muy variada. No se refiere únicamente a libros sobre su padre o sobre los libros del Archivo de la Defensa Nacional en México, que traen todos los datos de la Revolución Mexicana, sino muchos otros datos mexicanos y de otros países de América en los cuales se hace referencia a la Revolución Mexicana. Y sobre todo tiene una bibliografía muy especial, que son los propios apuntes o memorias que hizo su padre a través de su vida, y en la cual fue anotando día a día los sucesos más importantes. Es interesante saber que el presidente Lázaro Cárdenas empezó su vida, podemos decir, ya próxima a los movimientos revolucionarios en una imprenta. Y eso nos hace recordar también a otra persona, a otro político, que fue el linotipista, que fue precisamente el fundador del Partido Socialista Español, Pablo Iglesias. Es decir, que la gente que trabaja en una imprenta está muy cerca de la cultura de ese momento, de las cosas que se publican, que se editan. Entonces va leyendo y va absorbiendo ideas de muy distintos lugares. El general Cárdenas se incorpora a la Revolución también como escribiente, con el grado de capitán segundo en el año de 1913, con el grado militar de capitán segundo. Todas las páginas en las que se refiere el autor a los momentos de la lucha revolucionaria son verdaderamente extraordinarias. Tienen un creciente interés porque se recuerdan casi día a día cómo iba el movimiento revolucionario, y parece que estamos leyendo una novela de aquellas del periodo de novela de la Revolución Mexicana, que fue tan importante para la literatura en lengua española. Me acuerdo todavía de la de Mariano Azuela, con Los de Abajo, que fue también una novela fabulosa en la que se aprendió además mucha historia. El estilo del escritor es ágil, es ameno y capta la atención porque nos ofrece la realidad palpitante que se vivía allí minuto a minuto. Y aunque parece exagerado, pero a veces cuesta trabajo interrumpir la lectura, trata uno de seguir un poco más. Es muy interesante también, Cuauhtémoc, una cosa que relatas, que yo no sabía nada, probablemente haya mucha gente que sí lo sepa, es la relación que tuvo el general Cárdenas con la masonería, que fue nombrado en una atenida de Colima, en la ciudad de Colima, llegando a tener después el grado de gran maestro y fundando en México la Confederación de Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos. Esto me parece a mí también que es un detalle muy importante. Bueno, una vez visto así a grandísimos rasgos el capítulo de la Revolución y el capítulo de estos datos especiales de la historia, quiero llegarme a un capítulo completamente distinto, el capítulo 7 del libro, que se llama simplemente Amalia. Amalia es el nombre de la esposa del general Cárdenas, madre de Cuauhtémoc Cárdenas, de nuestro autor. Es verdaderamente el momento en que la novela de revolución se transforma en una novela de amor. El amor de un militar que tiene 33 años y de una chica jovencita que tenía 17. Este amor se conserva durante años con obstáculos familiares que son muy fáciles de comprender y culmina el noviazgo, sin embargo, en un matrimonio en el que ambos cónyuges, que tenían un fuerte carácter, se complementan, forman una gran familia, pero ambos desarrollan su propia personalidad. Doña Amalia Solórzano, la madre de don Cuauhtémoc, también escribió sus memorias y las escribió en un libro con un
Título muy evocador, que a mí me gustaría realmente tenerlo. No tengo la edición. Se llama el libro Era otra cosa la vida. Me parece muy, muy literario y además contando la vida que ella debió tener con tantas dificultades. Sigue después el relato apasionante de la vida militar del general Cárdenas, que tuvo realmente una fe permanente en la revolución, porque decía que la revolución mexicana significaba una marcha hacia el socialismo. El socialismo que se aparta igualmente del liberalismo clásico y del comunismo, ya que no se trata de sustituir al patrón individual por el patrón Estado. ¿No se oye bien? El general Cárdenas inicia su campaña con un programa que se llamó Plan Sexenal, porque son 6 los años en que el nuevo presidente va a tener la magistratura del país en el año de 1934, era para el periodo 34-40. Y es interesante también saber que en 1934, cuando gana las elecciones y el presidente Abelardo Rodríguez le entrega el día 30 de noviembre el poder a Lázaro Cárdenas, uno de los primeros actos que realiza Lázaro Cárdenas es el de cambiar la residencia oficial de la Presidencia de la República, que hasta entonces había sido el castillo de Chapultepec, en donde también vivió el emperador Maximiliano. Lázaro Cárdenas dice que no, que el castillo de Chapultepec es una obra de arte, es un monumento con un valor histórico y cultural y que el pueblo lo debe tener abierto para que pueda visitarlo. Esto ya también da una idea de cuál era su idea y su cordialidad para con todos sus conciudadanos. Posteriormente, el autor nos habla, una vez elegido ya presidente Lázaro Cárdenas, de cuál fue su obra de gobierno. Y la divide en 5 capítulos: reforma agraria, indigenismo, organización política, política educativa, política exterior. Como es natural, yo me ceñiré exclusivamente al último, al de política exterior, ya que me atañe personalmente porque es parte de mi propia biografía. La labor política exterior comprende en manera especial la ayuda prestada a la Segunda República Española y a los derrotados de la Guerra Civil. Sin embargo, ya en 1935, antes, Cárdenas había protestado en la Sociedad de Naciones por la invasión que hizo el fascismo italiano a Abisinia, es decir, que ya protestaba contra todo lo que consideraba injusto. En el año siguiente, en julio de 1936, todos conocemos el golpe de Estado del general Franco contra el gobierno legítimo de la Segunda República, que viene a ser el preámbulo de la triste guerra civil de 3 años después y 1 año después la Segunda Guerra Mundial. Y La Voz de México, desde el primer momento, se solidariza con el gobierno de España. Oigamos la voz del propio presidente Cárdenas, que en sus apuntes o diario de memorias dice: el gobierno de México está obligado moral y políticamente a dar su apoyo al gobierno republicano de España, constituido legalmente y presidido por el señor don Manuel Azaña. Pueden ustedes imaginar en el foro internacional cómo sonó, y también en los refugiados españoles y de otros lugares de Europa que en ese momento huían del nazismo, cómo sonó esa solidaridad del presidente Cárdenas. Esto se encuentra con detalle en una conferencia, en una ponencia que diste tú, Cuauhtémoc, en Sevilla en 2005, y que probablemente sea fácil de encontrar, porque lo tienes mucho más detallado que yo, como es natural.
Eso fue en un congreso sobre ciencia, arte y pensamiento en el exilio. En este momento vamos a destacar una cosa muy importante, aparte de la valentía del presidente de México, el tino que tuvo para elegir a sus diplomáticos mexicanos que en la Sociedad de Naciones alzaron siempre su voz contra toda ilegitimidad, contra todo acto de fuerza que se cometiera, distinguiendo entre los agresores y los agredidos, entre los estados legítimos y los golpes de Estado. Entre los diplomáticos que intervinieron en la Sociedad de Naciones recordemos a Narciso Bassols y a Isidro Fabela. Ellos desenmascararon de una manera valiente la cobarde política de no intervención que Francia e Inglaterra montaron, mientras que se permitía el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista al bando franquista. Otro diplomático español que tuvo una relevancia enorme, sobre todo para los refugiados, fue Gilberto Bosques. Él era cónsul general de México en Francia y al terminar la Guerra Civil Española y pasar la frontera francesa casi 500.000 refugiados, Francia ya estaba ocupada por Alemania en el norte. Se formó el gobierno de Vichy, que fue colaborador de la Alemania fascista. Realizó Gilberto Bosques una labor extraordinaria con los refugiados españoles y quizá lo que es menos conocido, también con muchos refugiados judíos que venían huyendo de la barbarie nazi y que también pudo hacer que la tierra mexicana los acogiera. Destacamos también anteriormente, cambiando un poco el tema, el interés que tuvo Cárdenas por la educación como la base para preparar al buen ciudadano. Y ya en 1937, antes de que terminara nuestra guerra, en plena Guerra Civil Española, toma la decisión de montar lo que se llamó un programa de ayuda a la infancia española. Y un grupo de damas españolas, no fue una cosa oficial, sino fue una cosa privada, de unas señoras mexicanas, le presentó al presidente una instancia para poder trasladar a un grupo de niños españoles a México, para que estuvieran lejos de la guerra. Efectivamente, fueron unos 400 niños que salieron de Veracruz en el barco Mexic y desde allí viajaron a Michoacán. En su capital, Morelia, se fundó un grupo español, España-México. Y estos niños son los niños conocidos como niños de Morelia. Luego, en el año 1938, ya ha contado el moderador, cómo se formó en México, por decreto presidencial, el año 38, la Casa de España. Y se llamó a estas personas que invitó el presidente particularmente embajadores culturales. Fue la primera emigración cultural republicana en México. Citamos gente de la categoría T: José Gaos, Enrique Díez Canedo, Manuel Pedroso, Javier Márquez, José Moreno Villa, León Felipe, Adolfo Salazar y Jesús Baligallo. Precisamente, Moreno Villa, polifacético artista y escritor, hizo una síntesis de aquella situación. Ahora, un momentito, os la voy a leer. Dijo Moreno Villa: no vinimos acá, nos trajeron las ondas. Confusa marejada con un sentido arcano impuso el derrotero de nuestros pies sumisos. Teníamos que hacer algo fuera de casa, fuera del gabinete y del rincón amado, en medio de las cumbres solas, altas y ajenas.
realmente emociona ver cómo Moreno Villa nota la necesidad que tienen de ir a otro sitio. Otra situación que no quiero dejar en el tintero porque es importante para aquella época y para la de ahora. Entre las personas que atravesaron la frontera francesa al terminar la Guerra Civil Española se encontraba el presidente de la República, don Manuel Azaña, quien pronto enfermó y pronto también falleció, el 3 de noviembre de 1939. Como es natural, quizá murió de tristeza. Estaba alojado en el Hotel du Midi, en Montauban, y el féretro se colocó en el vestíbulo del hotel, cubierto por la bandera republicana española. Pero a la mañana siguiente, cuando se forma el cortejo para trasladarlo al cementerio, que estaba a 2 kilómetros del hotel, surge el inconveniente de que el gobierno francés, que ya se había dado mucha prisa en reconocer al gobierno de Franco, prohíbe que la enseña republicana tenga presencia pública en el sepelio y no podía salir a las calles del pueblo ni a la carretera. Y en ese momento vuelvo a los diplomáticos mexicanos. Luis y Rodríguez y Gilberto Bosque hacen de inmediato gestiones de altísimo nivel para que sea la bandera mexicana la que acompaña el ataúd. Así que al presidente Azaña se le rindieron honores de jefe de Estado con el ataúd envuelto en la bandera de México. Comprenderán ustedes que estos son datos que se nota que se va estrechando cada vez más el vínculo entre la República Española y México. Y regresando a la importancia que Cárdenas le dio como muy principal a la educación de los niños, al llegar a México se ofreció a los niños las escuelas mexicanas para que pudieran seguir los estudios en ellas. Y también facilidades a los refugiados para que fundaran sus propios colegios. Fundaron varios colegios, los republicanos españoles. Los primeros quizá fueron los colegios Cervantes. Creo que alguno de ellos se conserva en Veracruz, en Córdoba. Y en el 39 se funda también el colegio Juan Ruiz de Alarcón, que tuvo una vida corta. Pero luego se fundaron 3 muy importantes, que durante varios años fueron llamados los colegios del exilio. El Instituto Luis Vives, que por aquí he visto a varios compañeros míos del mismo. Al año siguiente se funda la Academia Hispano-Mexicana y en el año 41 se funda el Colegio Madrid, que es hoy en día quizá uno de los colegios más prestigiosos de México, funciona estupendamente y existe con el Colegio Madrid varios acuerdos de homologación de estudios con el sistema educativo español. Quizá esto ya es romántico, pero los niños del exilio, quizá los que estudiamos en estos colegios, fuimos los únicos que de verdad vivimos la Segunda República. Se aplicaron por nuestros maestros los métodos modernos de enseñanza que respetaban la personalidad de los alumnos y que resaltaban los valores que hicieron posible el avance cultural de España durante la República. La mayoría de nuestros maestros provenían de la Institución Libre de Enseñanza, el Instituto Escuela y la Residencia de Estudiantes. Y no voy a ser yo la única que hable de esta infancia. Voy a recordar la voz de otro niño refugiado, hoy ya un hombre, el poeta Enrique de Rivas, hijo de Rivas Chelí, de Cipriano Rivas Chelí. Para preservarnos, decía él, en vista del pronto regreso, que no fue pronto, nos transterraron con las raíces tiernas, totalmente al aire, y tuvieron cuidado de que el abono fuera el mismo que el del otro lado del océano. Las raíces, todos sabemos, se sembraron en la fértil tierra mexicana. Por otro lado, Angelina Muñiz, otra insigne poetisa hoy en día mexicana, como es natural,
pero del exilio republicano, reconoce una cosa curiosa, cómo los niños de repente están adaptados a México, ya lo comprenden como su propio país. Ella dice: yo miraba el paisaje, las montañas, los volcanes al oriente, hasta que un día ya no pude más. Entonces, al abrir la ventana, veo el alto perfil, la nieve de los volcanes, los árboles lejanos. Y ese día aceptas como tuyo el paisaje. Y de la misma manera, María Zambrano, cuando regresa a España, escribe: creo que el exilio es una dimensión esencial de la vida humana. Pero al decirlo me quemo los labios, porque yo querría que no volviese a haber exiliados, sino que todos fueran seres humanos y a la par cósmicos, que no se conociera el exilio. Pero es una contradicción que voy a hacer. Amo mi exilio. ¿Será porque no lo busqué, porque no fui persiguiéndolo? No, lo acepté. Y cuando se acepta algo de corazón, cuesta mucho trabajo renunciar a ello. Creo que estas palabras ahora podrían repetirse con el problema que tenemos en la actualidad. Y dentro del campo de la educación, pero ya en España, no quiero dejar de citar que en octubre del 97 la Comunidad de Madrid concede el nombre del general Lázaro Cárdenas a uno de los institutos de enseñanza secundaria de Collado Villalba, mismo que se inaugura el 20 de enero de 1998, con la presencia de doña Esperanza Aguirre, que era ministra de Educación, don Juan José Bremer, embajador de México en España, y el presidente de la Asociación Cultural y de Amistad Hispano-Mexicana, don José Luis Avellán. Asimismo, lo presenció la directora del centro, doña Teresa Pérez Jiménez, que me ha mandado un mail de excusa por no poder encontrarse hoy aquí. El Instituto Lázaro Cárdenas continúa funcionando en la actualidad. Su director actual es don Rafael de la Rosa Muniz. Madrid conserva viva la memoria de Lázaro Cárdenas en la plaza del presidente Cárdenas, en el barrio de Chamartín, en Madrid. También en un busto en Alcalá de Henares y en una magnífica estatua de bronce que desde 1983 está instalada en el Parque Norte de Madrid, cercana al Hospital de la Paz, cuyo escultor ha sido Julián Martínez Soto, uno de los niños de Morelia de los que hablábamos antes. Recuerdo que en el año 2000, y quizá Cuauhtémoc se acuerde también, en un homenaje ante el monumento del presidente Cárdenas estuvieron precisamente doña María Solórzano y Cuauhtémoc Cárdenas. Y después fueron a una exposición que muchos de ustedes veríais en el Palacio de Cristal del Retiro. Fue verdaderamente interesante, pues ellos estuvieron presentes en la inauguración de esa exposición. No quiero, ya no puedo extenderme porque si no van a empezar a decir en calle, y no necesito más comentar que para mí este libro, en primer lugar, me ha hecho recordar cosas que estudié en México, cuando estudié allí Historia de México, cosas de la novela de la Revolución Mexicana, de la historia, luego todos los años que permanecía allí hasta el año 64, todas las vicisitudes del país, los problemas con que conviví, participando siempre ya en su realidad, compartiendo sus anhelos, sus preocupaciones, y me identifiqué totalmente con México. Para mí, la idea de patria, en realidad la tengo dividida. Existe la figura de la patria, efectivamente, del que no tiene patria, pero yo pertenezco a otro grupo diferente. Yo me considero bipátrida. Dos patrias, dos países,
sola emoción que compartimos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Y después de ese exilio exterior vamos a ver qué nos cuenta Manuela Carmena del exilio interior. Muchas gracias, Margarita, por esa maravillosa lección de historia y de sensibilidad y, digamos, de experiencia vertida tuya hacia los demás, ¿no? Yo escuchaba el silencio con el que todos acogíamos tus palabras y era consciente del valor de las mismas. Por eso, muchísimas gracias. Muchas gracias también, Enrique. Y muchas gracias, ingeniero Cárdenas, porque la verdad es que tengo que deciros que mi posición en esta mesa es fundamentalmente marginal y a su vez de apoyo y de un enorme agradecimiento a lo que ha significado la historia de México, lo que significó el presidente Lázaro Cárdenas, lo que significó para España, para nuestra historia. Y por eso no podía por menos estar aquí. Cuando el ingeniero me lo dijo, yo aseguré que quería estar en esta mesa fundamentalmente para volver a decir gracias Madrid. Toda una generación de madrileños, la mía, la que va detrás, los que vendrán detrás, tiene una deuda y esa deuda queremos satisfacerla y queremos hacer expresión de esa bonomia que es imprescindible cuando alguien sabe que debe mucho a otros, ¿no? Y Madrid debe a México y España debe a México. La verdad es que en este momento da la casualidad de que precisamente mañana se va a llevar a cabo un convenio entre el Gobierno de México y la Ciudad de Madrid por el cual se cede un edificio, un lindo edificio, que es un palacete que está en la calle de Alberto Aguilera, que quizá los que lo recordáis podéis ubicarlo más o menos. Fue juzgado de distrito en sus tiempos, después fue sede del SAMUR, de la Policía Municipal, lleva mucho tiempo cerrado y el Ayuntamiento tomó la decisión, con los antecedentes que ahora os voy a contar, de que efectivamente se constituya en Madrid la Casa de México. Nos parece que tiene una trascendencia porque forma parte de esa hipoteca, de esa deuda que hay que pagar. Recuerdo muy bien, los primeros días, nada más ser alcaldesa, recibí la visita de la embajadora de México en España y me comentó con una gran nitidez cómo en las primeras reuniones que se tuvieron cuando estaba el alcalde Tierno Galván en Madrid, el primer alcalde de la democracia, se avanzó en ese sentido. Se vio la posibilidad de que efectivamente hubiera un intercambio y ese intercambio se pudiera plasmar en que Madrid tuviera una Casa de México, ¿no? Me acuerdo que yo creo que quedó muy sorprendida la embajadora por mi aceptación tan clara y tan rotunda en el sentido de que deberíamos esa reciprocidad, de que estábamos obligados y que también ese convencimiento de que era conveniente y necesario que Madrid, aparte de que así lo entiendo y interpreto, la voluntad de muchos madrileños debe ser internacional y debe estar extraordinariamente abierta, no solamente al mundo, sino muy especialmente a todas esas raíces comunes que significa lo iberoamericano, no podríamos más que decir que sí, y sí dijimos, y ya os digo que a partir de mañana, precisamente miércoles, tenemos ese acto y empieza la cuenta atrás. No sé cuándo estará el edificio, pero el edificio tendrá, entre otras cosas, pues una gran biblioteca, un gran salón de actos y, digamos, la posibilidad de que constantemente haya intercambio de experiencias culturales mexicanas, españolas, quizá un restaurante, también la posibilidad de que haya cursos de gastronomía, en fin, todo diríamos, un entorno cultural lo más completo posible para establecer esta relación. Y digo que debe ser así porque cuando yo escuchaba a Margarita contarnos cómo ella vivía su infancia en la Ciudad de México, en el país mexicano,
Y yo recordaba, como hacía referencia Enrique, cómo era la vida, la niñez de aquellas personas que él ha situado en el exilio exterior, es decir, en el exilio interior, perdón, estas personas que nacimos después de la Guerra Civil. Es mi caso, yo nací en el año 1944 y recuerdo bien cómo cuando era niña nada de otro mundo que no fuera ese mundo estrecho de una dictadura que vivíamos, y que los que como yo nacimos después de la Guerra Civil y precisamente en estas épocas de los difíciles finales años 40, pues la verdad no teníamos ningún otro panorama que el que nosotros veíamos. Yo algunas veces he relatado cómo en mis textos de literatura, en el colegio, pues casi no había textos poéticos de poetas con los que después yo me fui encontrando en mi juventud, ¿no? Recuerdo muy bien cómo de los hermanos Machado, pues el realmente sobresaliente era Manuel, y de Antonio casi no había nada, ¿no? Es decir, esa visión absolutamente escorada que nos hizo, o por lo menos me hizo a mí y a mi generación, llegar al mundo universitario desconociendo nuestra historia, desconociendo profundamente nuestra historia, puesto que habíamos vivido, me supongo como tantos jóvenes, en unos ambientes de familias en los que se había sellado un pacto de silencio. Las grandes dictaduras, los liberticidios, es decir, cuando la libertad se asesina, cuando la libertad deja de ser el elemento esencial de la vida social y la vida individual, el silencio lo tiñe todo, ¿no? Es interesante recordar cómo en los ambientes de silencio no hay otra posibilidad más que las miradas, ¿no? Es verdad que ahora hay de nuevo pues muchos relatos sobre lo que fue aquellos años, hay naturalmente obras de cine, de teatro que intentan reconfigurar aquellos momentos, ¿no? Pero es necesario vivirlos. Yo tengo una experiencia muy particular cuando años más tarde, y ya restablecida la democracia en España, tuvimos la posibilidad de aquella generación que nos sentíamos tan ayudados por todos los países que habían colaborado a que pudiéramos acabar con la dictadura del general Franco, tuvimos la oportunidad de devolver algo de eso, y tuve la ocasión de ir a Chile de Pinochet para intentar colaborar con aquellos movimientos que estaban también luchando en aquellos entonces contra esa terrible dictadura. Y recuerdo muy bien que para hacer tiempo entré en una librería de Santiago, una librería de la época dura de la dictadura de Pinochet, y me recordó el olor, el estilo de los libros a los libros que yo recordaba cuando yo era niña, en la época de la dictadura. Y la verdad tengo que decir que en ese ambiente, en esa oscuridad, en ese silencio, de pronto apareció unos libros que no contábamos con ellos, y eran los libros que se editaban en México. Es decir, es el Fondo de Cultura Económica, es todos aquellos libros que nos llegaban, y nos llegaban naturalmente pues por un amigo que lo había conseguido de una manera clandestina en una librería, o porque alguien había hecho una pequeña excursión a Francia, a Andorra, y los traíamos metidos debajo de los asientos de los coches. Bueno, fue ese encuentro, ese darnos cuenta que la mitad de nuestro país, la mitad de nuestra historia no estaba en España, estaba entre otros países en México, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que vivimos ese saber que nos estábamos alimentando de algo que era nuestro, pero que de alguna manera lo estaban administrando, y se administraba gracias a que había habido personas, como ocurrió con el presidente Lázaro Cárdenas, que habían tenido la generosidad de comprender que era imprescindible el hacer esa necesidad U2, esa necesidad de reciprocidad, ¿no? Y de ahí que me corresponda ese proceso que os decía antes de reconocimiento y agradecimiento, ¿no? Yo ahora cuando oía pues hablar de León Felipe, yo recuerdo mi sorpresa cuando los primeros días de universidad yo empecé a ver que había grupos de estudiantes que leían poemas que yo no sabía ni que existían. No sabía que existía, por supuesto, ni León Felipe, ni
ni Celaya, ni Cernudas. Bueno, eso era la dictadura, y gracias a que en aquel momento hubo todo ese exilio interior que se constituyó en esa nación con esa gran referencia cultural tan poderosa, nos llegó y nos permitió constatar algo que yo creo que es una lección interesante para recordar siempre, que la libertad nunca se puede sofocar. La libertad es como una corriente de agua, se cierra un grifo y aparece más allá, y al final de nuevo los grifos se abren y las corrientes se unen y la libertad se restablece, ¿no? En esa medida, pues no puedo deciros más que muchísimas gracias. Creo que el libro es extraordinario. A mí no me ha dado tiempo a acabarlo, os confieso con toda sinceridad, porque me parece además que es ese libro que hay que leer despacio. Yo necesito leerlo además mirando los mapas, situando por dónde transcurrió esa personalidad que fue capaz de hacer esa configuración diferente, que aportó tanto a un país, a partir del cual siempre queda todo aquello que se hizo y todas aquellas generaciones que vivieron de aquello, ¿no? Por eso os digo que me ha parecido extraordinario ir a Margarita. No ha hecho más que insistir mucho en que tenga verdaderos deseos de continuar leyéndolo, y así lo haré. Tengo que deciros que en mi profesión actual aprovecho mucho para leer mis viajes en el metro, y verdaderamente es un libro demasiado grueso para llevarlo en el metro. Entonces eso hace que he tenido que ir leyendo otros, como el que tengo ahora mismo en el bolso, pero bueno, no hay problema, lo seguiré leyendo porque vale la pena. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Y a continuación, y para concluir, la voz de México, la voz del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, biógrafo de su padre, el general Lázaro Cárdenas. Bueno, primero quiero agradecer muy cumplidamente a la Casa América esta oportunidad y esta distinción de estar aquí, de estar con todos ustedes. Agradecer a Manuela, agradecer a Margarita sus presentaciones, a Enrique sus presentaciones sobre este libro de Cárdenas por Cárdenas. El libro nace, lo señalo al principio en su presentación, de pláticas en casa, de pláticas con mi esposa, con Celeste principalmente, con los hijos también, pero principalmente con mi esposa, sobre que no había una biografía de Lázaro Cárdenas que cubriera de principio a fin. Esto es, conocíamos algunas que se habían escrito estando él en vida todavía, por lo tanto, pues no cubrían todo el periodo de su vida activa. Y ella siempre me decía que me tocaba a mí hacer ese trabajo. Yo le decía que era muy complicado, que es esto, hacer una biografía y hacer algo que pues mereciera la pena, no era sencillo. Sin embargo, en el 2012, yo creo, por ahí en el 2012, me invitaron a presentar una ponencia sobre los primeros años de Lázaro Cárdenas y lo que era su pueblo, lo que era Jiquilpan, Michoacán, a los finales del siglo XIX y principios del XX. Y entonces tomé los apuntes de él, estas anotaciones que él hizo desde los primeros que conocemos son de 1911, cuando él tenía 16 años. Es posible que haya habido algunos anteriores, y los últimos, las últimas notas que él hace son de unos 4 días antes de que él falleciera en 1970. Entonces, estos apuntes que a mí me tocó ordenar después de su fallecimiento en 1971-72, los publicó en la Universidad Nacional en esos años, y esto me sirvió como hilo conductor para aquella ponencia. Esto y otras fuentes, recuerdos personales. Y esto fue lo que me animó a seguir adelante. Dije, bueno, pues si esto
de aquí resulta algo que a mí me gusta, más allá de lo que piensen los demás. Voy a ver qué sigue. Entonces me puse a trabajar y en unos 3 años, dedicando algunos tiempos libres, y lo pongo entre comillas, salió este libro. El hilo conductor son sus apuntes. Hay mucho, es decir, mucho de lo que en el libro se presenta son palabras de Lázaro Cárdenas, entonces, de sus propios apuntes, de sus documentos públicos, de lo que se conoció como discursos, documentos, artículos, algunas cartas también sobre distintos temas, y otras fuentes que me permitieron contextualizar los distintos momentos de la vida de Lázaro Cárdenas. La idea al hacer este libro fue tratar de encontrar qué es lo que él había hecho en el día a día. Esto es algo así, señalaba Margarita. Esto es qué había hecho en el día a día, en qué había puesto atención, qué le había llamado la atención, qué lo había preocupado, con quién se había encontrado, por dónde se había movido. Y esto lo pude seguir justamente por los apuntes que él nos dejó de estos tiempos. En relación a lo que aquí se ha tratado principalmente tanto por Margarita como por Manuela, yo les diría que la política exterior del gobierno de Lázaro Cárdenas fue no diría yo un complemento, sino que fue una parte obligada también de lo que podría yo llamar la política interior. Esto es, política interior y política exterior estuvieron, yo diría, caracterizadas por un mismo denominador común: buscar el mejoramiento de la gente, buscar cumplir los compromisos que el propio Cárdenas había tomado en su campaña como candidato a la presidencia, y el que México cumpliera sus compromisos de carácter internacional. En el caso de España, ciertamente había muchas afinidades con la República. Cárdenas tuvo los primeros encuentros con gente de la República, yo creo que muy poco después del 14 de abril del 31, cuando siendo él secretario secretario de Gobernación, se encontró con el embajador de España en México, ya el embajador de la República en este caso. Y a partir de ahí, y luego como presidente, pues hubo afinidad en lo que aquí se empezó a hacer de reforma agraria, de reconocimiento de los derechos de los trabajadores, etc. Y cuando viene el golpe, ciertamente había afinidad política con la República, pero la ayuda que el gobierno de México presta de carácter material, y me referiría a ello un poco más adelante, pero la posición que México adopta de defensa de la República Española en la Sociedad de las Naciones tiene que ver simplemente con lo que establecía el pacto de la propia Sociedad de las Naciones, que si un gobierno amigo, un gobierno legal, era agredido por fuerzas externas, los miembros de la sociedad tenían la obligación de prestar ayuda a ese gobierno. Esto lo cumplió el gobierno de México, no lo cumplieron prácticamente ninguno de los demás miembros de la Sociedad de las Naciones, pero aquí también se hizo referencia a ello. El gobierno de México siempre estuvo buscando el cumplimiento de los compromisos internacionales y el preservar la paz, esto es, que no fuera la guerra, no fuera el elemento militar, no fuera la agresión bélica la que decidiera cuestiones internacionales. Por eso, si bien en el caso de España se defiende a un gobierno
democrático, elegido legalmente, pues México también protestó, como aquí se decía, cuando la Italia de Mussolini, invade Etiopía, siendo todavía un régimen feudal en aquella época, en 1935, pero México, la voz de México es la única, la voz solitaria en la Sociedad de las Naciones, que protesta por la invasión de Etiopía. Y sucede lo mismo posteriormente, esto es cuando se produce la anexión de Austria por parte de Alemania. Es la voz única de México la que no reconoce la anexión. México nunca reconoció que Austria formara parte de Alemania. Y esto se hace incluso en momentos muy complicados para México. Digo muy complicados porque la anexión de Austria se da a mediados de marzo de 1938, cuando está por decidirse o decidiéndose también la expropiación de las compañías petroleras, principalmente inglesas y norteamericanas en México, en un conflicto pues que marcó sin duda el gobierno de Lázaro Cárdenas en aquellos años. La expropiación se decretó el 18 de marzo de 1938 y la anexión de Austria se había producido un par de días antes. Pero México protesta por la anexión de Austria, como protestó también cuando la Unión Soviética atacó a Finlandia. O sea que el gobierno de México estuvo presente en todas estas rompimientos o quebrantamientos de la Carta de la Sociedad de las Naciones, que se suponía tendría que ser la carta donde todos los países respetaran las normas de convivencia internacional. El gobierno de México yo quiero pensar que el primero que envió armas a la República. Se enviaron armas a la República en la medida en que lo podía hacer el gobierno de México, que era un gobierno, yo diría, débil militarmente y que no tenía una industria militar importante. Sin embargo, el gobierno de México apoya a la República con un envío de armas y después algo que es poco conocido, y después hace gestiones también cuando a solicitud de la República se le pide buscar aviones y otro tipo de armamentos en otros países, y el gobierno de México ofrece adquirirlos por cuenta del gobierno español. Se hacen las primeras operaciones que finalmente no cristalizan porque se impone lo que llamaron el pacto o el acuerdo de neutralidad, principalmente auspiciado por Inglaterra y por Francia, que cerró toda posibilidad de ayuda de los distintos países a la República Española, a pesar de que era claro, era evidente ya que el alzamiento contaba con presencia de tropas italianas ya en territorio español y con la presencia de la aviación alemana también ya apoyando el golpe de Estado. A pesar de ello, esta neutralidad, entre comillas, que impusieron Inglaterra y Francia, impide que haya, yo diría, envíos formales o compras abiertas de armamento por parte de la República. Sin embargo, el gobierno de México, sin declararlo evidentemente, y seguramente nunca lo hubiera aceptado, contribuye para que armas compradas en distintas partes, en Checoslovaquia de aquella época, en Alemania misma, pudieran ser adquiridas por mexicanos e incluso transportadas en algún momento en alguno de los barcos de la Armada Mexicana para apoyar, en este caso, a la República. Vienen las situaciones ya difíciles de la República. Hay un enviado,
un primer enviado del gobierno de la República, en que de manera secreta se traslada a México, aparentemente con otra encomienda, y le plantea al presidente Cárdenas la posibilidad de que en caso de derrota de la República pudieran llegar españoles a México. Ya se había dado la llegada a México de los 400 y tantos niños de Morelia, ya estaba la Casa de España funcionando en México con un buen número de intelectuales que pues fue muy importante y ha sido muy importante para México. Y en ese momento el gobierno de México le dice a este enviado que podría recibir hasta 50,000 quizá españoles. Cuando viene ya la derrota de la República, franca derrota de la República, el gobierno de México declara que todo el que llegue será recibido en México. Y así empiezan principalmente a moverse desde puertos franceses, y aquí es donde viene una muy importante labor de quien fuera primero cónsul en Francia y después cónsul en Marsella, Gilberto Bosques, para facilitar la salida de españoles en distintos barcos hacia México. Estos barcos estuvieron apoyados por organismos constituidos ya por los propios republicanos en el exilio, que cubrían los costos para transportar a los españoles que se podían mover a México. Y Bosques facilita la salida de Francia de muchos de ellos, a muchos les expide papeles como mexicanos, y así llegan a México. Yo creo que hay una estimación, 25-30 mil personas. Seguramente esto es lo que llegaron lo que se estima llegó en los barcos de Francia al puerto de Veracruz, y seguramente muchos otros llegaron por otras vías y finalmente también se establecieron en México. Sí vale la pena señalar que entre las distintas medidas que tomó el gobierno de México en aquel momento fue el reconocer los títulos universitarios y los títulos de profesores. Y es importante señalar también que si bien hay la idea en algunas personas y en algunos grupos de que todo lo que llegó del exilio fueron intelectuales importantes, que llegaron muchos académicos muy importantes, efectivamente, no solo los de la Casa de España, que después fue Colegio de México, sino que llegó gente de todo tipo. Llegaron, lo comentaba yo hace un momento aquí, antes de entrar a este auditorio, llegaron muchos impresores, mucha gente que conocía de la impresión de libros, y esto dio nacimiento en México a una importante industria editorial. Varias editoriales fueron fundadas en México por gente del exilio republicano. Algo interesante de señalar también es que cuando aquí se prohíbe el uso del catalán, en México se sigue editando en catalán, y hay revistas y hay libros que se editaron en México en idioma catalán en aquella época. Y aquí, contradiciendo un poco a Manuela, dice que hay que pagar una deuda. Yo creo que no, yo creo que la deuda está más que saldada. Entonces fue un exilio muy rico el que llegó a México, un exilio muy valioso el que llegó a integrarse a México por los intelectuales, pero también por gente de trabajo. Entonces llegó gente de trabajo de todo tipo, llegaron los impresores, pero llegaron también fotógrafos, llegó gente que se fue a trabajar la agricultura y en talleres de muy distinto tipo, y fue un exilio realmente muy rico. Aquí se señalaba, por ejemplo, de la creación de escuelas. El Luis Vives y el Madrid, pues todavía subsisten como instituciones muy prestigiadas. Entonces, mi nieto está terminando la preparatoria en el Luis Vives, por ejemplo. Otro Cuauhtémoc también.
Entonces, yo creo que esto fue muy importante, y esta fue la política exterior del gobierno de Lázaro Cárdenas. Tuvo acercamientos con el sur, tuvo acercamientos enviando misiones educativas a Bolivia, misiones para impulsar obras de irrigación en Colombia. Desde luego, parte de la política exterior pues fueron las muy difíciles negociaciones para la indemnización de la expropiación petrolera, que tuvieron que concluirse hasta el gobierno siguiente o los gobiernos siguientes, porque una parte de las negociaciones se termina en 1941, ya no siendo presidente Lázaro Cárdenas, pero otra parte de estas indemnizaciones, principalmente de la principal compañía inglesa, se concluye hasta 1947, ya en 2 gobiernos después del de Lázaro Cárdenas. Y quiero señalar y terminar con decir que a mí me parece que fue muy importante, tuve oportunidad de estar aquí acompañando a mi madre, esta exposición a la que se hacía mención en el Palacio de Cristal del Retiro, cuando en realidad se da se empieza a dar algo que yo considero muy importante, no solo para España, sino yo diría para cualquier país, que es en este caso particular la recuperación de la memoria. Esto es lo que había sucedido no solo con el exilio de fuera, sino mucho de lo que había sucedido en los años posteriores, en los primeros años de la dictadura aquí en el interior de España. Me parece que esta fue yo diría que un paso muy importante para entender lo que había pasado, para unir a mucha gente, para lograr entender también lo bueno y lo malo de lo que sucedió en aquellos años aquí en España, y que en este caso pues se pudo mantener durante todo el tiempo la relación con México. Ciertamente se interrumpieron las relaciones diplomáticas, pero la relación cultural, la relación comercial, las relaciones afectivas y familiares pues fueron permanentes, y todos de una manera o de otra tenemos un pie aquí y un pie allá, y parte del corazón aquí y parte del corazón allá. Muchas gracias. Muchas gracias, Cuauhtémoc, por tu intervención. Muchas gracias, Margarita, y muchas gracias, Manuela, por las vuestras. Y bueno, ahora tenemos unos minutos de coloquio. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad por esclarecer, este es el momento de hacerlo. Qué bárbaro, ha estado todo tan claro que nadie tiene ninguna duda de nada. Bueno, yo no tengo ninguna duda, me ha parecido fantástico, y me parece fantástico que esto, la redundancia, se haga aquí, lo de Cárdenas, ¿vale? Yo quiero aprovechar, y lo siento, el momento para algo que, estando aquí, además, la alcaldesa, estando aquí, Paca Sauquillo, con todo lo que es el tratar de que en este Madrid esto se recuerde a gente. Por favor, Gilberto Bosques, que tiene una calle o no sé dónde en Austria, por lo que hizo por los judíos, que en España no tengamos nada. Por favor, pido un esfuerzo, lo hemos estado proponiendo desde las asociaciones a la plataforma, e insisto, y aprovecho, Gilberto Bosques se merece, no solo en Madrid, pero bueno, por lo menos, empecemos por eso, como española.
¿Alguien más? ¿Así solo? No, simplemente yo lo que quería comentar es que no quiero ni mucho menos enmendarle la plana, pero no se interrumpieron las relaciones. México siguió reconociendo a la República, al gobierno de la República en el exilio, y se mantuvo ese reconocimiento hasta 10 días antes de establecer los vínculos con el gobierno del Reino de España, simplemente. Gracias. ¿Alguna otra? Sí, bueno, ya que me ha aludido, pues decirle que efectivamente estoy de acuerdo con usted, pero yo creo que existe una avenida a este señor. De todas formas, te aseguro que lo vamos a estudiar, porque hay muchas veces que nos dicen que no existen calles a personas que... No, lo vamos a ver. Sí, yo creo que existe una avenida, pero de todas formas lo tendremos en cuenta. Lo que sí que querría, alcaldesa, que aunque no está aprobado por el comisionado, pero sí que lo hemos discutido, el que creíamos que necesitábamos poner una placa a Lázaro Cárdenas, porque nos parecía que efectivamente, aparte de la casa que se va a hacer y que me parece estupendo porque el sitio es muy bueno y efectivamente era una reivindicación que mucha gente ya lo planteaba, españoles, y que la embajada mexicana también, pues la placa sí, esa sí está discutida y planteada, pero en fin, me alegro que usted haya dicho eso, porque hay bastantes personas que se merecerían calles, y calles a lo mejor no es posible porque no hay mucho sitio, pero a lo mejor vamos a hacer algún tipo de homenaje, bien sea placas, que es lo que estamos ahora estudiando, ¿eh? No me quiero adelantar al comisionado porque me pueden regañar, pero bueno, sí decirle que le agradezco que usted lo haya planteado. Dos últimas preguntas, si hay alguien, y daremos por cerrada la presentación. Bueno, es una pregunta muy rápida realmente y lanzada un poco al aire, precisamente como desconocedor absoluto de la figura de Cárdenas. Creo que hemos hablado mucho de la relación que ha tenido pues, con España directamente, y creo que es el lugar para hablar de ello, pero me gustaría también si podríais reflexionar o podríais mostrarnos un poco cuál es o cómo debería servirnos como inspiración como figura política, más que como una figura meramente de relación internacional. Cuauhtémoc, te corresponde. Bueno, yo quiero pensar que Lázaro Cárdenas es durante su periodo presidencial quien más impulsa los compromisos de la Revolución Mexicana. Esto es desde que es candidato se adopta lo que aquí señalaba Margarita, lo que se llamó el plan sexenal, que no era un plan propiamente, pero sí era una serie de propuestas de lo que debiera cumplir el gobierno en los 6 años que le correspondían, y esto le sirve a Lázaro Cárdenas como guía para impulsar una serie de políticas, entre otras la reforma agraria. Por ejemplo, es en el gobierno de Lázaro Cárdenas, no solo cuando se reparte más cantidad de tierra a los núcleos campesinos, sino cuando se empiezan a entregar terrenos de alta productividad, no solo terrenos marginales como se había venido haciendo anteriormente, sino tierras de alta productividad, y además es cuando se hace el mayor reparto agrario en el caso de la historia de México, aunque después si Lázaro Cárdenas, si en el gobierno de él se repartieron alrededor de 18 millones de hectáreas, lo que se vino repartiendo ya después alcanza como hasta 70 millones de hectáreas, pero en otras condiciones, diría yo. Por otro lado, bueno, está la expropiación petrolera, que empieza como un conflicto entre el sindicato, un sindicato que había unificado a todos los sindicatos de las empresas petroleras, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que plantea una
serie de demandas a las distintas empresas, principalmente extranjeras, que operaban en México en aquella época. Un conflicto que tiene varias etapas de carácter judicial, pasa por los tribunales laborales, etcétera, hasta que no hay un acuerdo y llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte, previamente se había establecido un monto de lo que podían corresponder a los trabajadores en aquella época. Los trabajadores empiezan demandando 48 millones de pesos de aquella época, con distintas prestaciones, aumentos de salarios, etcétera. Las compañías se niegan, viene una huelga, se crea lo que en la legislación mexicana se llama un conflicto económico, esto es, sigue operando la industria, pero sigue el proceso judicial. Esto tiene varias etapas. Finalmente, una comisión de estudios del gobierno establece que las demandas obreras debieran limitarse a 26 millones de pesos. Así se llega, como digo, en varios recursos, hasta que el caso llega a la Suprema Corte de Justicia. Ahí la Corte confirma que las compañías tendrían que cubrir estos 26 millones de pesos para terminar el conflicto obrero-patronal. Las compañías se niegan y entonces el conflicto cambia cualitativamente, esto se transforma de un problema entre trabajadores y sus empresas, pasa a ser un conflicto entre las empresas y el Estado mexicano, cuando las empresas se niegan a acatar el fallo de la Suprema Corte. Todavía unos días antes, a instancias del embajador norteamericano, este pide a Cárdenas que reciba a los empresarios petroleros. Recibe a los empresarios petroleros. En esta junta les dice que si ellos aceptaran lo que ha planteado el gobierno y que ellos han rechazado de los 26 millones de pesos, en ese momento él intercedería para que los trabajadores trataran de aceptar este arreglo con las compañías. Cuando uno de los principales empresarios pregunta, bueno, ¿y quién garantiza que esto será lo único que nos demanden los obreros? Entonces el presidente contesta, yo garantizo. Se ríe el empresario, se burla de la respuesta y el presidente suspende la reunión y decreta a los pocos días la expropiación de las empresas que se nacionalizan. Y bueno, pues hay una intensa política educativa, principalmente creación de escuelas rurales, creación de escuelas para hijos de trabajadores, todo un sistema que empieza con escuelas para hijos de trabajadores en grado de secundarias y después culmina con el Instituto Politécnico Nacional, que sigue siendo una de las principales instituciones de educación superior del país. Hay una política activa, como señalábamos ya, de defensa de la paz y de buscar arreglos pacíficos en el caso de los conflictos. Luego pues vienen, yo diría, 30 años de Lázaro Cárdenas en su calidad de expresidente, donde sigue activo ya no en lo electoral, esto es, él decide no volver a tener ninguna participación de carácter electoral, porque a él le había tocado, cuando llega al gobierno, él llega al gobierno cuando en México había un poder compartido. Estaba el presidente de la República, pero había lo que a quien llamaban el jefe máximo de la revolución, general Plutarco Elías Calles, que durante un sexenio, cuando él termina su presidencia, no había posibilidad de reelegirse, no había condiciones para reelegirse, pero él sigue siendo en alguna forma el poder decisivo
en muchas cuestiones de carácter político junto con los presidentes en turno, que son 3 presidentes que no concluyen sus periodos, sino que son de 2 años cada uno por distintos conflictos de la época. Cárdenas se había formado con Calles, tanto política como militarmente, pero cuando llega a la presidencia, pues le había advertido a Calles desde que él aceptó ser candidato, habló con el general Calles, que era su jefe político, y le dice: pues si yo acepto, quiero tener plenas facultades y no quiero que sus amigos se comporten conmigo como se comportaron con el presidente Ortiz Rubio, un presidente que se vio forzado a renunciar justamente por las presiones de la gente más cercana a Calles. Se genera un conflicto con Calles, finalmente es expulsado del país. Este tipo de conflictos anteriormente al gobierno de Cárdenas pues se resolvían liquidando al oponente. En este caso lo montan en un avión y se va a Estados Unidos, acompañado de 3 personas que tenían que salir. Previamente le había mandado un recado a un enviado amigo de ambos, el secretario de Comunicaciones, Francisco Mújica, hablar con Calles, a decirle que si él estaba de acuerdo en que salieran del país 3 generales y un civil. Entonces Calles le pregunta a Mújica: ¿y quiénes son? Entonces Mújica contesta: no sé, fue lo que me dijo el presidente, pero que usted seguramente podría deducir de quiénes se trataba. Calles dice: no estoy de acuerdo en que salgan los 3 militares y un civil. Entonces, a los pocos días, porque había ya un conflicto muy fuerte interno, salen un militar y 3 civiles. El militar es Calles y 3 civiles que lo acompañan. Y ahí se acabó lo que se llamó el maximato en el caso de México, y el presidente asume plenamente sus funciones. Y es a partir de ahí, yo diría a partir de mediados de 1936, o sea, año y medio después de que Cárdenas toma la presidencia, cuando realmente puede impulsar ya sin mayores trabas los compromisos y las políticas que tenían, que venían como compromisos de la propia Revolución Mexicana. Y luego son 30 años de Lázaro Cárdenas como expresidente, donde es activo en la lucha por la paz, donde trabaja en proyectos de desarrollo regional en México, y donde seguramente, si se lee lo que él dijo y lo que escribió, vamos a encontrar muchas cosas que son todavía actuales para México, yo diría que en muchos casos actuales, con una proyección mucho más internacional, mucho más general de cómo resolver y cómo enfrentar los problemas del mundo. Muchas gracias. Bueno, creo que